nódulos de Oster, el signo de Oster, síndrome de Oster, hay muchas cosas que debemos Oster. Los nódulos de Oster son típicos de la endocarditis infecciosa, por ejemplo. El signo de Oster, ¿quién sabe lo que es el signo de Oster? ¿Les ha pasado alguna vez que está en su práctica y entra un viejito hipertenso y le toma la presión y está a 170, 80? ¿Les ha pasado alguna vez? O 160, 80. Es normal. ¿Qué opinan? Ese es el signo de Oster. ¿A qué se debe? ¿Quién sabe? Piensen un poquito. Paciente anciano. ¿No es estenosis aórtica? No. En la estenosis aórtica hay una presión diferencial aumentada, es verdad. Pero te hablo de paciente hipertenso sin otra valvulopatía. Paciente hipertenso. Coartación de la aorta. En la coartación de la aorta, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar un aumento de la presión en los brazos y disminución en las piernas. La presión diferencial no se altera mucho. En insuficiencia aórtica sí, pero nada de valvulopatías, nada de cardiopatías. El paciente es hipertenso a secas. Calcificación de las paredes. ¿Qué? Calcificación. Ya estás ahí. ¿Qué se llama eso? Arteriosclerosis. Arteriosclerosis. Los viejitos que tienen arterias rígidas, ¿no? Como el temperamento de una esposa de más de 20 años de casada, ¿no? Así, no se mueve con nada, ¿no? Entonces ese temperamento rígido, esas arterias rígidas, va a hacer que la presión sistólica se dispare. Eso es el signo de Oster. Síndrome de Oster, lo van a reconocer ahorita. Un dolor localizado en epigastrio y mesogastrio que se irradia bruscamente hacia la espalda, el cinturón. Muy frecuentemente se presenta en pancreatitis, pero ¿a qué se debe? Un cálculo enclavado, ¿dónde? ¿En qué ampolla? Ampolla de Bach, que puede causar, obviamente, por aumento de la presión en el conducto de Wilson, pancreatitis, ¿no? Enfermedad de Rendu-Oster-Weber es una telangiectasia hemorrágica que ocurre en la nariz, en la piel, a nivel gastrointestinal, pulmonar. Puede tener hemoptisis, puede tener sangrado digestivo, etc. Y la enfermedad de Vázquez-Osler, la policitemia vea. Entonces, Osler ha tenido mucho que ver con esto, con la medicina. ¿Y por qué decía que es el amigo del hombre viejo de la neumonía? ¿Por qué? Porque la incidencia de neumonía aumenta con la edad. Fíjense, a los 65 años, el inicio de la tercera edad, ¿no? Cuando tú pisas los 65 años, dices, ya soy viejo, estoy anciano. Ni siquiera viejo, estoy en la tercera edad, no eres anciano, estás en la tercera edad. Pero por cada 1000 habitantes. Y se triplica en mayores de 85 años. Entonces la incidencia de neumonía definitivamente aumenta con la edad. Y la mortalidad por la neumonía también aumenta con la edad. Bien. Cuando yo digo neumonía, ¿en qué piensas? Una palabra, pum, neumonía. Vamos, suéltate. Neumonía y yo no pienso. Una palabra. Inflamación, ¿qué más? Tos, neumonía, tos, inflamación, otra palabra. Infección. Lo primero que yo pienso en neumonía, pienso infección. ¿Sí? Inflamación también, tos también. ¿Por qué? Porque la mayor parte de neumonías, ¿qué etiología tienen? Infecciosas. ¿Toda neumonía es infecciosa? Le vuelvo la pregunta. No, hay neumonías por hipersensibilidad, neumonías por infiltración eosinofílica, neumonías químicas como del reflujo gastroesofágico, la broncoaspiración, por ejemplo, ¿no? Entonces la neumonía no siempre es infecciosa, pero la mayor parte tienen etiología infecciosa. Y vamos a hablar ahora, hoy, de neumonías de etiología infecciosa. Vamos a empezar a hablar de eso. Lo típico es que es una enfermedad aguda, ¿no? La mayor parte de los casos, y lo que vamos a hablar hoy, es la neumonía adquirida en la comunidad. Así se clasifica. En realidad, hasta el 2003 se clasificaba de la siguiente manera: neumonía asociada o adquirida en la comunidad, neumonía nosocomial o de decisión hospitalaria, y la neumonía del paciente inmuno comprometido. Hasta el 2003 se clasificaba así. A partir del 2013, las diferentes sociedades se han reunido y tienen que reconocer la importancia de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, ¿no? Al ventilador. Y por último, un último quinto tipo de neumonía, que es la neumonía asociada al cuidado sanitario. Entonces, actualmente, el elemento que ustedes tienen que dominar de competencia es esto. Tienen que entender, la clasificación ha cambiado. Son 5 grupos de neumonía
La principal que vamos a hablar es esta, neumonía de la comunidad. La siguiente clase hablaremos de la neumonía hospitalaria y vamos a tener unos cuantos puntitos acerca de los otros tipos de neumonía. Entonces son 5 tipos de neumonía, de la cual vamos a empezar hablando de la neumonía asociada al cuidado sanitario. Esta es una neumonía. Voy a apagar un cacho de la luz. Esta es una neumonía, ¿sí? ¿Cómo describen esta placa? Es una neumonía, una condensación típica neumónica, ¿no? Una neumonía lobar, ¿sí? ¿Ustedes creen que la mayor parte de los pacientes con neumonía tienen estas placas de rayos X? No. ¿O la menor parte? ¿Qué opinan? Creo que son pocos, ¿no? 30%. Un tercio de los pacientes tienen una neumonía lobar, o sea, una condensación en un lóbulo pulmonar. ¿Cómo describimos la placa? No me den diagnóstico, ya saben que es una neumonía. Descríbame. Infiltrado o imagen radiopaca. ¿Es homogénea o no es homogénea la imagen radiopaca? No homogénea, ¿no? Esto es homogéneo, ¿se entiende, no? Bien mezcladito significa, ¿no? Homogéneo. Infiltrado radiopaco no homogéneo. ¿Los bordes son bien definidos o mal definidos? De bordes mal definidos, y muy frecuente tiene alveolograma o broncograma aéreo. Aquí no se está viendo, luego lo vamos a analizar eso, ¿ya? Bien, vamos a empezar hablando de la NACS. La NACS es la neumonía asociada al cuidado sanitario. ¿A qué se refiere la NACS? Son pacientes que no están hospitalizados, ¿no? Pero que muy frecuentemente visitan hospitales o están en cuidados médicos estrictos, por ejemplo. Exactamente, muy bien, gente que está en diálisis. Yo tengo un tío que está haciendo diálisis y tengo otro tío que está haciendo una quimioterapia. Entonces, todo el tiempo están asistiendo a hospitales, ¿no? Y pueden tener neumonía por gérmenes hospitalarios, ¿se entiende, no? Sin estar hospitalizados. Entonces, el antecedente de un paciente hospitalizado 2 o más días los últimos 3 meses, te hace sospechar neumonía asociada a la comunidad. 2, que vive en un asilo, un ancianito que vive con pacientes inmunocomprometidos, pacientes tuberculosos, viejitos que tienen EPOC, etc. Y que van al hospital frecuentemente o reciben cuidados sanitarios, tienen hasta su enfermero ahí todo el día. Lo que decía su compañera, no sé quién dijo diálisis, por ahí, ¿quién dijo diálisis? Muy bien, ¿tu nombre? Natalia. Natalia decía diálisis. Entonces, obviamente, miren, tratamiento endovenoso ambulatorio los últimos 30 días con una quimioterapia en hemodiálisis. Y por último, pacientes convivientes o cuidadores de portadores de gérmenes. ¿Qué significa este? MDR. Gérmenes MDR. ¿Qué es eso? Multidrogo resistente. ¿Me dan un ejemplo? ¿Cuál es el más resistente? En otras palabras, en palabras del Papa Francisco, ¿cuál es el género más hijo de puta? ¿Cuál? Inmersa. ¿Ah? De lo asociado al cuidado sanitario. Mersa es, o no. ¿Ah? ¿Es Mersa o no? Puede ser. ¿Otros? Pseudomonas multidrogo resistente, estafilococos multidrogo resistentes, ¿verdad? Entonces, incluso resistentes a la meticilina, ¿no? Entonces, drogos, fármacos multidrogo resistentes. Bien. Sí. Yo voy a encender las lucitas, para que puedan, ¿no? ¿No entiendo? No, sí. ¿Entiendo bien? ¿Está bien ahí? Cuando tengamos una placa bonita lo voy a pagar, no hay problema. La idea. Entonces, rápidamente esto, ¿no? ¿Qué es la neumonía asociada a la comunidad? Vamos a empezar a hablar ahora neumonía adquirida a nivel comunitario, la neumonía que nos contagiamos aquí. O sea, ahora que no. Pero aquí podemos contagiar una neumonía en la comunidad, ¿sí? Es un proceso inflamatorio de origen infeccioso, obviamente. Epidemiológicamente hay ciertos puntos importantes que vale la pena considerar. Ya les dije, la neumonía globalmente, según la Sociedad Española de Neumología, y esto está un dato del 2022, 2 a 5 personas por cada 1000 les da neumonía a nivel global. ¿Se entiende? Global. Todos los grupos etarios. Y cuando hablamos de mayores de 85 años, llega casi a 30 pacientes, ¿no? Por cada 1000, 29 pacientes por cada 1000.
Es más frecuente obviamente en invierno, los polos de la vida, niños o ancianitos, mucho más frecuente. Y obviamente, ¿no? En varones. ¿Se han dado cuenta que quién es más fuerte para las enfermedades, el varón o la mujer? Toda la vida, ¿no? Todo nos da a nosotros, ¿no? Menos que, no me digan por favor embarazo. Hay uno que otro que por ahí tal vez, no sé, ¿no? No, pues la verdad la mujer es mucho más resistente a las enfermedades e infecciones, ¿no? Clarito, ¿no? Hay más viudas que viudos, ¿o no? Hay un montón de viudas, pero hay viudos no. Yo tengo una teoría, ¿sabes por qué pasa eso? ¿Quién sabe? El hombre va a pendejo. ¿El hombre qué? El hombre va boludo. Ah, eso es obvio, ¿no? Siempre pasa eso. ¿Has visto hay TikToks y hay de hombres que están jugando en una piscina, ¿no? Tienen su hielera, ¿no? Tienen la radio conectada así, con el cable pasando por la piscina y todos están felices en la piscina, ¿no? Y la radio ahí, flotando así en una chinela la radio. Entonces así, somos más boludos, pero no solo por eso. Yo pienso que nos van matando lentamente las mujeres a los varones, ¿no? Eso es lo que va pasando durante años y años de experiencia matrimonial, ¿no? Voy a publicarlo en algún momento, estoy seguro. Bueno, el hecho, ahí Dios es mujer. No seas feminista. Yo soy feminista, de verdad. Hay diferencia entre feminista y feminazi, ¿no es cierto? Una diferencia muy grande. Bueno, bien. 40% de los pacientes ingresan a hospitales, 20 al 40% por una neumonía en la comunidad, y esto se transpola a 75% de los ancianos. Entonces imagínense por qué el anciano es mucho más susceptible, y esto nos recuerda lo que decía Oster, ¿no? El amigo del anciano, yo diría el enemigo del anciano en realidad, pero es muy frecuente en la tercera edad. Otro dato importante, la mortalidad de neumonía en la comunidad tratada de manera ambulatoria es muy baja. Si tú tienes una neumonía y no te hospitalizas, mejoras con tratamiento ambulatorio, 1% que te mueres, difícil. En cambio, cuando el paciente tiene que ingresar al hospital, la mortalidad se va del 1% hasta casi el 15%. Y si ese paciente tiene que entrar a una UCI, unidad de cuidados intensivos, puede llegar hasta el 50% de mortalidad. Entonces, lo hemos visto durante la pandemia, ¿no? 2020-2021, que fue fuerte. Pues hemos visto que entrabas a UCI, te intubaban por COVID y te morías. ¿Sí? Te morías, simplemente te morías. Bien. Vamos. Recuerdo a la gente teológico es importante y hay algunas connotaciones importantes. Por ejemplo, los pacientes fumadores, pacientes con EPO, tienen una triada típica de sobreinfección neumónica, que son el Pseudomonas pneumoniae, el neumococo, el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis. Estos tres gérmenes son casi 80-90% de las causas de neumonía en pacientes con EPO. También son los que más sobreinfección causan, o sea, causan reactivaciones o exacerbaciones de la EPO. La legionela y la neumófila en las últimas décadas ha aumentado muchísimo. ¿Por qué? Legionela antes no había. La legionela era típica ¿de dónde? Del área mediterránea, ¿no? De España, por ejemplo. ¿Y por qué creen que en las últimas décadas ha aumentado la cantidad de pacientes con legionela en Latinoamérica? ¿Por qué? Por los dientes. Claro, porque los peruanos, bolivianos y ecuatorianos, a partir de 1990 y tantos, ¿no? 2000, han empezado a migrar ¿dónde? Hacia España, ¿no? Y toda Europa al final, ¿no? En busca de trabajo, ¿no? Entonces, obviamente, la legionela se ha vuelto endémica, acá también, en Latinoamérica. Otros datos importantes, a ver, por ejemplo, los genes más frecuentes, Streptococcus pneumoniae, causa 65% de las neumonías en la comunidad en ancianos. Bacterias atípicas como Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae también son muy frecuentes en pacientes con EPO y también son muy frecuentes en ancianos. Otros virus respiratorios que ya hemos mencionado anteriormente, la Clamidia psittaci, que puede también ser es una causa de neumonía típica. La Coxiella burnetii. La Coxiella burnetii es bien interesante. La Coxiella burnetii te causa una enfermedad que se llama la fiebre Q. ¿Han escuchado hablar de la fiebre Q alguna vez? La fiebre Q se produce porque tú agarras leche
no pasteurizada, leche de cabra, por ejemplo, y la consumes y te causa la infección por Coxiella burnetii y puede causarte neumonía incluso. Bien, otros datos interesantes. De lejos, ¿no? Los gérmenes anaerobios ocurren generalmente por aspiración de secreciones. Por ejemplo, cuando un paciente tiene reflujo gastroesofágico y alguna vez te levantas tosiendo, ¿no? O aspirando esa sensación de contenido gastroesofágico, pues estás metiendo anaerobios de la boca o del tubo digestivo hacia la vía respiratoria. Y es la principal causa de abscesos pulmonares primarios, los anaerobios, por ejemplo. Otros gérmenes importantes, el neumococo. El neumococo últimamente, bueno, siempre ha tenido resistencia a la penicilina, ¿no? En la época que yo estaba estudiando, en 1990 hasta el 99 que terminé y que hice mi internado, en 2000, pues saben que siempre que había neumonía, directo era penicilina sódica, y me tengo aquí en mi cabeza, ¿no? 50.000 unidades kilo-peso endovenoso, dividido cada 6 horas, cada 4 o 6 horas, y a veces asociado a gentamicina, depende de lo que tú tenías. Eso se utilizaba en la neumonía, y ahora ya no. Ahora ya se utiliza ceftriaxona, se utiliza otros antibióticos, porque la medicina ha cambiado, porque el cetococo era muy resistente. En 1999 había un estudio en España donde decían que 35% de los neumococos eran resistentes ¿a quién? A la penicilina. Tanto que se ha dejado de utilizar que se ha visto que en 2019, en un estudio de sensibilidad, esa resistencia de 34%, 35% bajó a menos del 20%. ¿Por qué pasó esto? Porque lo dejaste de lado. Y esto no ha pasado con los macrólidos, con la citromicina, por ejemplo. La resistencia a los neumococos sigue en ascenso y ahora seguro que es peor. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es peor ahora después de la pandemia? Porque en la pandemia nos han dado citromicina así como pipocas, ¿no es cierto? Como tabletas de vitamina C, ¿o no? De verdad, para todo era citromicina, me incluyo, la verdad. ¿Por qué? Porque ha sido dura la pandemia, ha sido complicada, sigue siendo, pero ha sido mucho más dura antes. Bien, otros gérmenes, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, que generalmente ocurren en pacientes de riesgo, ¿no? Con pacientes con EPOC, el Staphylococcus aureus, Legionella pneumófila, bacilos gram negativos y los mencionados anaerobios. Pseudomonas, ¿te puede causar neumonía en la comunidad o no? Sí, te puede causar. No es una causa frecuente, más es hospitalaria, nosocomial, pero te puede causar. Bien, sin dudas, recuerden algo. El agente etiológico más frecuente, ¿cuál es? Y el que te causa más mortalidad, neumococo. Streptococos neumonía. Si digo estreptococo, ¿en qué piensas? ¿Qué forma tiene esa bacteria? Cadena, estreptococo, ¿sí? Cadena, muy bien. Algo rapidito, la patogenia de la neumonía. La patogenia de la neumonía es interesante. Se produce una aspiración primeramente de ¿qué? Secreciones orofaringeas. ¿Dónde comienza la neumonía? En la boca, en el tubo digestivo. Por eso es muy frecuente asociado a viejitos con demencia senil, pacientes con Parkinson que utilizan, ¿qué es esto? Inhibidor de la bomba de protones, antipsicóticos como por ejemplo las butilofenonas, las fenotiacidas, el haloperidol, por ejemplo, ¿no? Todo esto te van a disminuir el sistema nervioso, te van a inhibir el sistema nervioso y van a aplacar el reflejo de la tos. ¿La tos es útil o no es útil para evitar una neumonía? Súper útil. Y además te van a también causar alteraciones de la deglución. Por lo tanto, los pacientes, ¿no?, que tienen disfagia y demás, pueden tener aspiración de secreciones. También se puede producir inhalación de aerosoles contaminados. La mayor forma de los virus respiratorios como el coronavirus, aerosoles, ¿no? Gotas contaminadas de aerosol que tú las inspiras cuando no tienes un barbijo. Neumonías víricas, micoplasma también, legionela, ocurre lo mismo. La principal vía de aspiración es esta, inhalación de aerosoles contaminados. Otra vía, por contigüidad, digamos que hay un proceso infeccioso, un proceso séptico en el mediastino, ¿no? O a nivel subfrénico, o un empiema pleural.
por continuidad al pulmón, se pasa por vía hemática hacia el parénquima pulmonar. Bien, la colonización también coincide con una alteración de los mecanismos de defensa, ¿no? Ya conocen ustedes los inespecíficos, el transporte mucociliar de la vía respiratoria que va eliminando moco. Hay enfermedades que paralizan los cilios pulmonares, haciendo que se acumule la cantidad de moco, como en bronquiectasias, donde se puede producir una neumonía muy frecuentemente. Reflejo de la tos aplacado, las secreciones que no se pueden eliminar y una alteración de la fagocitosis son mecanismos inespecíficos que favorecen la colonización. Y los específicos, una disminución de ¿qué? De la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Cualquier factor que te cause inmunosupresión te favorece la colonización y una neumonía. Esa es la patogenia. Bien, vamos a la parte linda, la parte clínica. Existe un tipo de neumonía llamada una clínica típica y una clínica atípica. ¿Cómo creen que es la clínica típica de una neumonía? ¿Y cómo será la típica? ¿Qué dices, Caitlin? Vamos, confianza. ¿Qué es la típica? Clínica típica de una neumonía. Eso. Inicio de tos seca. Tos seca, posteriormente mucosa, productiva, purulenta, ¿no? ¿Qué más tiene el paciente con neumonía? Puedes tener roncosibilancias, otros síntomas, vamos. Fiebre. Disnea, correcto, fiebre, muy bien, ¿qué más? Puede tener cianosis, ¿no? ¿Tendrá otros síntomas generales, normalmente la neumonía o no? Malestar, hiporexia, adinamia, síntomas gastrointestinales, ¿habrá en la neumonía o no? Puede haber. En la típica puede haber ciertos síntomas como diarrea, vómitos, hiporexia. Entonces, la clínica típica... La típica es inespecífica. Por ejemplo, síntomas generales que dijimos: malestar, fiebre, escalofríos, sudoración, anorexia. Esto es lo marcador, ¿no? Tos, expectoración mucosa, mucosa, en lo que son neumococos, purulenta, etc. A veces hemoptisis incluso. Dolor pleurítico que no dijimos, ¿no? Y disnea, como decía su compañero. Bien. Ahora, puede haber otras manifestaciones como cefalea, mialgias, dolores musculares, dolor abdominal, diarrea. Esto puede existir, pero en la clínica atípica esto es lo que predomina. Entonces, la neumonía atípica tiene un cuadro que no es agudo, es subagudo. Agudo significa 1 a 7 días, subagudo 2-3 semanas de evolución. Y el paciente comienza con esto, ¿no? Con síntomas extratorácicos, no respiratorios. Comienza con astenia, malestar general, cefalea, mialgias, diarrea, poca fiebre y tos casi no productiva, tos seca, un poquito de tos. Ni sospechas que tienes neumonía. En pacientes con COVID, por ejemplo, había pacientes con COVID que venían solamente con diarrea, ¿o no? Solo diarrea, un poco de fiebre, decaimiento, les hacías un hisopado o una PCR, COVID positivo, ¿no? Y después empezaban con neumonía, y de golpe con neumonía. Entonces, ojo con la neumonía atípica, ¿no? Ahora, en cuanto a la radiografía del tórax, lo típico, digamos, de la atípica, ¿no? Lo claro, lo que se ve en la atípica, son infiltrados de tipo intersticial o alveolo intersticial. ¿A qué me refiero con alveolo intersticial y con intersticial? ¿Quién sabe? Si no saben, lo van a saber hoy día, pero ¿alguien tiene cierta idea qué es intersticial? ¿A qué me refiero con intersticial? ¿Perdón? Sí, pero ¿cómo se ve el patrón intersticial en una radiografía del tórax? Vea. ¿Cómo se ve? Tiene una característica bilateral como vidrio del piso, ground glass. Perfecto, lo que acaba de decir es clave. Bilateral, ¿qué significa eso? Que es difuso, ¿se entiende? No está localizado. ¿Se acuerdan la primera radiografía que vimos? ¿Era difuso o estaba localizado? Y esa es una neumonía alveolar. ¿Se entiende? Es un infiltrado alveolar que está bien localizado. Intersticial es difuso. Alveolo intersticial es una mezcla de ambos. Y vamos a aprender a verlo ahora. Esto es viendo radiografías. Bien. Un dato interesante, ¿no? La mayor parte de neumonías atípicas, clínica atípica de la neumonía, se asocian a bacterias
atípicas como la Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, Coxiella burnetii, por ejemplo, virus como el coronavirus, por ejemplo. Y algo bien típico de la legionela es esto, la presencia de hiponatremia, las 3 H's, hipofosfatemia y hematuria. Hiponatremia, neumonía más hipofosfatemia y hematuria, sospechar de legionela neumófila. Bien, ahora sí vamos a algo interesante. Es un caso clínico, ¿ya? Yo pienso que una forma muy interesante de avanzar un tema o de aprovecharlo más es viendo un caso clínico. Veamos, es un paciente que ingresó al hospital con un cuadro de 3 días de evolución. ¿Es agudo o subagudo? Agudo. Agudo, ¿no? Con febrícula, dice. ¿Qué es febrícula? ¿Hasta cuánto? Fiebre menor a 38 grados. Sí, 37.8 grados es febrícula, ¿no? 37.6, 37.7, hasta 37.8. Tos seca persistente. Temperatura en el momento del ingreso estaba en 39.5 grados. Ya no es febrícula, ¿no? ¿Qué es? Fiebre alta. Fiebre alta. Saturación basal de oxígeno 93. ¿Está con insuficiencia respiratoria este paciente? No, tiene que ser menos de 90, ¿verdad? Muy bien. Auscultación pulmonar con crépitos en base izquierda. ¿Te dice que tiene neumonía o no? Sí. Ya vayan viendo la radiografía, ¿no? Miren. Base izquierda. Pruebas complementarias, tiene un hemograma que dice 12.100 leucos con 82% neutrófilos. ¿Qué nos grita eso? Bacteriano. ¿Estamos de acuerdo? 82% de desviación hacia la izquierda. Esto es bacteriano. Bien. Química sanguínea, glucosa 257. Diabético, ¿no? Seguramente. Radiografía de tórax, la que estamos viendo. ¿Qué infiltrado es este? ¿Será intersticial o será alveolar? ¿Por qué alveolar, Pablo? Porque está Localizado. ¿Se entiende? Ahora, desde ahora en adelante, ustedes van a poder decir, cuando vean un infiltrado neumónico, ¿no? Dicen, esto es un infiltrado localizado o tipo alveolar. ¿Qué se puede decir también? Una opacidad en vidrio despulido o deslustrado. Ese es el término. Y vamos a ir aprendiendo términos poco a poco en esta clase y al final lo van a tener muy claro. Al final de la siguiente clase que vamos a terminar este tema, lo van a tener muy claro. Esto es una opacidad en vidrio despulido o deslustrado que decía muy bien Mateo, ¿sí? O V o VD. Esto es una opacidad en vidrio deslustrado. Cuando vean este término OVD o OVD, pues significa opacidad en vidrio deslustrado. Significa infiltrado alveolar. Eso tiene. Pero miren ahora, tenemos otra plaquita. Y el intersticial sería más. Ahorita lo vamos a ver. Estamos haciendo justo eso ahora. ¿Qué opinan? Es otro paciente, ¿no? Comparen. ¿Es localizado o es difuso? ¿Localizado o difuso? ¿Tengan confianza? Localizado Localizado en qué lóbulo está? en el superior. Antero superior, ¿no? Izquierdo, obviamente, ¿no? En el lóbulo antero superior. No se olviden que acá es chiquitito el lóbulo inferior, ¿no? Y en la parte posterior, grande lóbulo inferior. Bien. Lóbulo antero superior, ¿no? ¿Son iguales las imágenes? No. Pero los dos son alveolares, ¿o no? Alveolar significa localizado. Esta es una opacidad en vidrio deslustrado. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Cómo le llamamos? Condensación. ¿Se entiende? Entonces vamos aplicando, a mí me encanta imagenología. Es algo que yo siempre voy leyendo y estudiando y entrando a cursos y haciendo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque es parte de lo que enseño primero, ¿no? Y segundo, es algo que hay que ir aprendiendo, de verdad. Todo el tiempo aprendemos. Entonces, OVD es opacidad en vidrio deslustrado y esto es condensación. ¿Se entiende la diferencia? Es más compacto, ¿no? La condensación. Condensado. Pues la condensación. Muy bien. Entre ellos hay uno que no está todavía acá, que no se ve mucho en la radiografía de tórax, sí en la tomografía, que es la imagen en pavimento o empedrado. Pavimento. Entre los dos se encuentra el pavimento, que es una mediana entre los dos. Pero todavía no voy a hablar de esto. ¿Por qué?
porque en la tomografía se ve mejor. Y lo vamos a aprender a ver. Entonces, condensación neumónica, infiltrado alveolar. Opacidad vidrio registrado, infiltrado alveolar. ¿Qué es alveolar? Localizado, no difuso. ¿Qué? Ahora miren esto. Paciente al ingreso, paciente con COVID, ¿no? Este es un paciente con neumonía intersticial. ¿Se nota o no? ¿Qué es intersticial? Difusa, ¿no? ¿Y qué es alveolo intersticial? Que hay zonas de condensación, pero difusas, ¿sí? Hay zonas como parches de condensación, como la bronconeumonía, que es un alveolo intersticial, la bronconeumonía, que además en niños, por ejemplo. Bien, esta es una neumonía intersticial por COVID, ¿no? Por SARS-CoV-2 mejor. Y esto es al 5º día, después de terapia nasal de alto flujo. Esa es la mejor, ha sido al final la mejor terapia para pacientes con COVID, ¿no? Ven cómo mejora el paciente, sin duda. Entonces, alveolar intersticial difuso, alveolar localizado. Muy bien, vamos a la parte semiológica. Vamos a volver por si acaso, vamos a ver un montón de radiografías, un montón de tomografías. La clase esta es para que aprendan a eso justamente. Repaso semiológico. Si yo digo inspección de una neumonía, inspección, semiología. Tengo al paciente desnudo en la camilla y lo veo, estoy viéndolo así. ¿Qué estoy viendo? Excelente. Taquipnea. Voy a ver la taquipnea, voy a contar, ¿no? 2, 3, 4, ¿cuántas respiraciones mínimo un adulto? Y es taquipneico, más de 20, ¿sí? Más de 20, taquipneico. Bien, ¿qué más? Dijiste tórax asimétrico, o sea, con movimientos asimétricos, me dices. Sí, a la inspección dinámica vas a ver una excursión pulmonar anormal, ¿no? Entonces, dos cosas que vas a ver. Primero, excursión pulmonar asimétrica, disminuida, bilateral o unilateral. Si es una neumonía por COVID, por ejemplo, tú vas a ver que se mueve apenas el tórax, ¿no? Un tórax inmóvil. O si es una neumonía lobar en el pulmón derecho, por ejemplo, vas a ver que el pulmón izquierdo se mueve bien mientras lo estás viendo y el otro se mueve menos bien. ¿Se dan cuenta, no? Eso van a ver, el derecho mueve menos y el izquierdo normal. Bien, excelente. ¿Qué más ves? ¿Qué es tiraje? O tiros, músculos accesorios utilizados de la respiración, que se ve porque las costillas se meten dentro del tórax, la región subcostal se mete dentro del tórax, supraesternal, supraclavicular se meten dentro del tórax, por aumento de la presión negativa intrapleural. Por eso ocurre el tiraje y es un signo de ¿qué? Insuficiencia respiratoria. Muy bien, vamos a la palpación y al paciente ya lo vas a tocar, ¿no? ¿Qué encontramos a la palpación? Una neumonía lobar. Vamos a una neumonía lobar bien localizadita. Vamos. Expansibilidad y distensibilidad. Excelente. La expansibilidad y no tanto de extensibilidad, sino elasticidad. ¿Es lo mismo elástico, y la expansibilidad y elasticidad? ¿Es lo mismo o no? No. ¿Qué estoy haciendo acá? Expansibilidad. ¿Sí? Le ponemos los deditos cerca de la línea media. Señor, meta profundo el aire y mete lo normal hasta 5 o 10 centímetros. Depende de la constitución del paciente, ¿no? Y del género y del tamaño. 5 a 10 centímetros. Pero ¿qué pasaría en una neumonía del lado izquierdo, por ejemplo? Izquierdo del izquierdo, sí. Tú vas a ver esto, ¿no? En lado izquierdo, que se mueve así el paciente. Se mueve así y este está inmóvil. Entonces hay una disminución unilateral de la expansibilidad, o puede ser bilateral en una neumonía intersticial, en la bronconeumonía. ¿Qué más vemos a la palpación? Señor, diga 33. Muy bien. ¿Cómo está en la neumonía de las lesiones vocales? No. Aumentadas. No te preocupes, está bien. La expansibilidad está disminuida, pero las vibraciones vocales están aumentadas. La neumonía es un síndrome, imagínense. El paciente tiene una neumonía acá, ¿sí? Hay vía aérea permeable alrededor de tejido condensado, ¿se entiende, no? Y la vía aérea es permeable. Esto ocasiona una cámara de resonancia, que si yo le digo, señor, diga 33, pero no, yo palpo acá, normal.
normal. ¡Pum! Aumentaba el 33. Pongo mi estetoscopio, señor, diga 33. ¿Qué? Broncofonía. El 33 lo escucho así, de fuerte, de grande, porque es una cámara de resonancia, ¿estamos de acuerdo? Neumonía es el único síndrome donde las direcciones vocales están aumentadas. Métanse en el disco duro eso. Muy bien, perfecto. ¿Qué sigue? Percusión. ¿Cómo estará la percusión? Vengo a la zona de neumonía y empiezo a percutir. ¿Cómo estará? Matidez cuando es una neumonía lobar. Muy bien. ¿Y si es una neumonía intersticial? Hiperresonancia. Eso es más neumotórax y enfisema. Piensen un poquito. El infiltrado es difuso. La neumonía está en todos los pulmones, ambos pulmones. ¿Qué encontraremos? Submatidez. La matidez lo encuentras en un derrame pleural, por ejemplo. La encuentras en un tumor enorme, en una neumonía, bien localizado. Cuando es difuso, hay zonas intercaladas entre sonoridad pulmonar normal y matidez. ¿Qué se llama eso? Submatidez. ¿Ok? ¿Se entiende esto, verdad? A la percusión. Doctor, no, creo que me equivoco, pero también hay uno que es matidez en tablero de ajedrez, pero creo que no es el caso. El tablero de ajedrez, abdomen, ¿se acuerdan? Percuto acá, mate. Percuto acá, sonoro. Percuto acá, mate. Percuto acá, mate. Percuto acá, jaque mate. No, mate. Eso no es, ¿no? Entonces, no te enojes, es broma. Me conoces, sabes cómo soy. Bien, entonces, ¿qué síndrome es eso? Excelente. Tuberculosis peritoneal. Asitis con tuberculosis peritoneal. Bien. Disminución del murmullo vesicular. Lo típico de la auscultación, ¿qué va a ser? Murmullo vesicular no abolido, ¿no? Disminuido. Entre el aire, ¿no? Y es un síndrome restrictivo o obstructivo a la neumonía. ¿Qué opinan? ¿Será difícil meter el aire o sacar el aire de la neumonía? ¿Qué dices, Atenas? Restrictivo. ¿Es difícil? ¿Restrictivo? Meter el aire, claro, está lleno de líquido. Entonces el aire entra, lucha por entrar, ¿estamos de acuerdo? Le cuesta meter el aire, es restrictiva la neumonía. Bien, ¿qué más encuentras? Crépitos, ¿no? ¿Qué era un crépito? Es un ruido ocasionado ¿dónde? ¿En el alveolo o en la vía respiratoria anterógrada? Alveolo. ¿Se modifica con la tos o no? ¿Se tiene claro eso? Bien. Soplos tubáricos, hemos hablado de esto, ¿no? Cuando la neumonía es lobar, puedes encontrar un soplo como soplar una letra A través de un tubo. Así se escucha. Así se sopla, pero a través de un tubo. Broncofonía, ya les expliqué, ¿no? Le dices al señor, mientras tú auscultas al paciente, le dices, señor, diga 33. Y lo escuchas muy fuerte, broncofonía. Pectoriloquia áfona, con sospechas de un gran proceso neumónico que toma todo un lóbulo pulmonar. Al auscultar le dices, ya, no diga el 33 fuerte, no diga 33, sino solo cuchichee la palabra, dígala muy suavito. Y el paciente dice 33, y lo sigues escuchando bien clarito el 33, y lo disiernes bien el 33, pectoriloquia áfona. Todo significa neumonía, ¿qué? Intersticial. ¿Localizada o intersticial? ¿Difusa o intersticial? Si encuentras toda esta sintomatología, signos, sintomatología. No, más bien localizada en un lóbulo, ¿no? Un lóbulo. Claro, soplo tubárico, broncofonía, todo esto, hasta legofonía, que es complicación con derrame pleural, ¿no? Todo esto significa que es localizado. ¿Y es la forma más frecuente de neumonía o no? ¿Qué les dije? Solo se presenta en un tercio. ¿Dónde está? Un tercio de los pacientes nada más tienen un síndrome de condensación, es típico de neumonía. La mayor parte que tienen, solo crépitos y taquipnea, lo único que tienen. ¿Qué encuentras en la mayor parte de neumonías? ¿Han visto neumonías en sus prácticas o no? Seguro que sí o no.
Bueno, van a verlo, seguro, ¿no? Entonces, sí, dime. La intersticial entonces es más, porque la... 66% y 33% localizado, lobar, ¿sí? ¿A qué me recuerda esto? Me recuerda cuando estaba yo, antes de la pandemia, 2019, no, justo antecitos de la pandemia, estaba tomando examen de grado en el Hospital México. Ahí generalmente me mandan a tomar examen de grado. Y viene un interno, ¿no? ¿Saben cómo es el examen de grado, no? ¿O no saben cómo es? Tienes que hacer, en Cuéntame. relación a todos los pacientes que hay internados, creo, te sale uno y tienes que hacer todo el resto del clínico con diagnóstico, tratamiento, exámenes. Te citan 2 horas antes del examen, ¿no? Y faltando 1 hora antes del examen, te sortean pacientes, ¿no? Van a la sala de medicina interna, por ejemplo. Y te sortean pacientes. Y te dicen, para vos, el paciente de tal sala. Y se agarran la historia clínica. No te la dan. Tú vas al paciente y le preguntas esa historia clínica, tienes 1 hora. Y vas con esa hora y pues hay un tribunal que es un docente de la universidad, en este caso mi persona, digamos. Hay un docente del colegio médico y hay un docente del hospital, pero que es docente de la universidad también. ¿Se entiende? Y tú te presentas y defiendes tu historia clínica primero y te preguntan sobre tu historia clínica y luego lo que les dé la gana. Cualquier cosa de la medicina te lo preguntan, ¿no? Mientras mejor lo haces, con más prestancia lo haces, más rápido lo haces. Si tardas en salir es porque te está yendo mal, ¿no? Entonces viene un alumno y nos dice, nos empieza a hablar de esto, ¿no? Y es un niño con tanto tiempo de evolución, un niño de 5 años, con tos, con expectoración, fiebre, todo, nos empieza a contar todo eso, ¿no? Y está recibiendo diagnóstico, neumonía, ¿no? ¿Ustedes creen que un niño de 5 años va a tener una neumonía lobar? Honestamente. Y le pregunto, ¿no? Yo, porque soy malicioso también, ¿no? Y le pregunto, la verdad que no, yo voy a ayudarlos, la verdad, porque son mis alumnos, la mayor parte, ¿no? Y le pregunto y le digo, oye, ¿has auscultado al paciente? Sí, doctor, claro que sí. Hemos hecho traer la historia, porque realmente ya no le creía, ¿no? ¿Y qué decía en la historia? Solo tenía crépitos el paciente, nada más. No tenía nada de condensación. Y la radiografía del paciente, una neumonía de tipo ¿qué? ¿Intersticial o lobar? ¿Qué piensan? Intersticial. Entonces, ¿qué ha hecho el ñato? Se ha inventado completamente todo, ¿no? Para que encaje en el diagnóstico de neumonía. Sabría seguramente que era una neumonía. Entonces ha hecho encajar todo. Y obviamente que se tiró, ¿no? Pero por sinvergüenza, ¿no? Bien, entonces no se olviden, ¿no? La mayor parte de pacientes tienen un síndrome neumónico difuso. Un 33% de los pacientes, un tercio, un típico síndrome de condensación localizada. Diagnóstico diferencial. Uy, aquí entramos ya en algo complicado, ¿no? Es enorme el diagnóstico diferencial. ¿Cómo diferenciamos un tromboembolismo pulmonar de una neumonía? ¿Por qué está en diagnóstico diferencial? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencia una neumonía y una tromboembolia pulmonar? A ver, vamos. ¿La disnea? Los dos tienen disnea. Ahí se parecen. ¿En qué se diferencian? ¿En la cianosis, quizás? Los dos pueden tener El cianosis. encharcamiento, tal vez. ¿Ah? O sea, el encharcamiento por la... Por la migración. Ah, se me fueron las palabras. Por el proceso cardiovascular que produce la tromboembolia. La tromboembolia pulmonar te va a causar un shock obstructivo. Pero no se va a acumular, o sea, en el punto de obstrucción para atrás. Y eso tal vez se filtra y tiene síntomas diferentes. O sea, una obstrucción a nivel pulmonar, ¿qué te va a causar? Arteria pulmonar te va a causar una zona que tiene ventilación, pero no tiene perfusión. ¿Qué se llama eso? Espacio, que no tiene espacio muerto, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa zona? Con esa zona del lóbulo pulmonar, un segmento pulmonar que recibe aire, pero no recibe sangre. ¿Qué va a pasar con las células? Vamos un poquito, ¿estás bien? ¿Qué pasa con las células epiteliales tipo 1, tipo 2? Empiezan a dejar de ¿qué? De funcionar, ¿no? ¿Y qué pasa con los neumocitos tipo 2 no funcionan? ¿Qué nos producen? Surfactante. ¿Y qué va a pasar con esa zona del infarto? Se va a colapsar. La zona infartada, necrótica, como dice Caitlin, se va a colapsar. Va a ser una ¿qué? Una atelectasia, ¿no? ¿Y qué es la atelectasia? Un síndrome de condensación.
retráctil, no neumónico. ¿Se entiende, no? Entonces ahí se parecen, ¿no? Tiene razón, se parecen mucho. Puede haber crépitos incluso en un tromboembolismo pulmonar, ahí se parecen hartísimo. ¿Cómo se diferencian? Ah, ya te está haciendo muy lejos, ¿no? Pero sí, la realidad es esa. Tienes que hacer exámenes paraclínicos, gammagrafía de ventilación, perfusión, angio, TAC, etcétera, una radiografía, una TAC, y te vas a dar cuenta de la diferencia. Pero es diagnóstico diferencial. ¿Qué más? Rápidamente. Vasculitis pulmonares como la reumatosis de Wegener, por ejemplo, el síndrome de Charles-Strauss, que lo van a ir conociendo posteriormente. Esto es interesante, la neumonía eosinofílica aguda y crónica. Es una neumonía también. La neumonía eosinofílica se produce por infiltración, ¿por qué? Por eosinófilos. Por ejemplo, yo tengo una parasitosis intestinal por Ascaris lumbricoides, por ejemplo. ¿Se acuerdan las caridiasis? ¿Cómo tiene ciclos? ¿No? Cuando tú tienes un Ascaris empieza a atravesar el hígado y se mete por la vía respiratoria, ¿se acuerdan? Y te va causando infiltrados transitorios, migratorios. ¿Quién se acuerda de eso? Y luego entra a la boca, ¿no? Y lo deglutes y se va al intestino. Síndrome de Leffler. Leffler se escribe el sujeto. Síndrome de Leffler. ¿No? Es un tipo de neumonía por infiltración por eosinófilos. Alergia al parásito, reacción alérgica y hipersensibilidad al parásito que te causa infiltrados transitorios. Entonces, miren qué importante. Vamos a hablar de eso al final del año, del semestre. Aspergilosis broncopulmonar, típico en pacientes asmáticos, pacientes con fibrosis quística. Sarcoidosis, la enfermedad de Besnier-Vogt, ¿no? Sarc significa carne, sarx, de ahí viene. Son granulomas que se producen y que te infiltran los pulmones y es un diagnóstico diferencial de neumonías. Neumonitis por hipersensibilidad del pulmón del granjero, por ejemplo, una persona que empieza a trabajar en una plantación de café, de algodón, de caña de azúcar y empieza a tener infiltrados neumónicos por hipersensibilidad, no por infección, por el grano de café, por el cacao, etc., tiene neumonía. Cualquier enfermedad pulmonar intersticial, cualquier fibrosis pulmonar te va a causar un diagnóstico diferencial con la neumonía. Bien, el edema pulmonar agudo que también tiene crépitus, ¿no? Crépitus, fibrosis, neumonía y edema pulmonar. Por eso está en el diagnóstico diferencial de la neumonía. Esto es muy frecuente. Si tienes un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada y te viene con fiebre y auscultas crépitus, ¿cómo diferencias de una neumonía y un edema pulmonar? ¿Cómo? La neumonía te causa crépitus difusos. El edema pulmonar, crépitus difusos. Cambios de posición al paciente. Puede ser, pero hace una radiografía, ¿no? En la radiografía, ¿qué vas a encontrar del edema pulmonar? Aquí tenemos la radiografía. ¿Cómo está el infiltrado del edema pulmonar? ¿Quién sabe? Toda esta zona. En alas de mariposa. La neumonía, toda la periferia, lo opuesto, exactamente lo opuesto. Bien, esto lo vamos a ir viendo después. Vamos, seguimos. Otros diagnósticos diferenciales. Síndrome de distrés respiratorio, hemos hablado de esto, ¿no? Los alvéolos ocupados, una gran cantidad de moco, de sangre, de exudado, ¿no? Y todo, o trasudado. Y todo esto te puede causar un síndrome llamado shunt capilar. ¿Quién me puede recordar lo que era el shunt capilar? Shunt pulmonar. ¿A qué se refiere el shunt pulmonar? ¿Qué decías? ¿Qué es un shunt? Lo contrario del espacio muerto. Mateo. Se produce cuando la sangre desoxigenada tendría que pasar y oxigenarse, pero hay un proceso que evita eso y se hace ese cortocircuito, de ahí viene el nombre, ¿no? De pasar. Correcto, eso es un shunt cardíaco. Bien. Un shunt pulmonar. Es un alveolo, una zona, ventilación versus perfusión. ¿Cuál está afectado?
La ventilación, no. Sí, La ventilación. la ventilación. La perfusión está ok, no hay problema. Lo contrario, espacio muerto, ¿no? Pero el alveolo está lleno de ¿qué? Lleno de líquido. Por lo tanto, ¿el aire llega al alveolo o no? No llega al alveolo, entonces la ventilación está disminuida o ausente. Eso es un shunt pulmonar y eso pasa en pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo. Neumonitis por fármacos, nitrofurantoína, metotrexate, por ejemplo, que puede causar una neumonía. Inhalación de tóxicos y radiación. Por ejemplo, si hay un paciente con cáncer pulmonar de células pequeñas, el cáncer más maldito que existe, ¿sí? 95% de pacientes con cáncer de células pequeñas, el momento que la diagnosticas, tiene metástasis fuera del tórax. 95%. ¿Qué significa? Solo puedes operar, ¿qué porcentaje? 5% cuando diagnosticas. Es desgraciado, ¿no? ¿Y qué tienes que hacer? Radioterapia pulmonar, ¿no? Solo te queda eso, radioterapia. Y cuando haces radioterapia matas el cáncer, sí, pero ¿qué también matas? El pulmón, matas el parénquima, lo fibrosas. Y eso te puede causar una neumonitis por radioterapia. Bien. Neumonitis por aspiración de reflujo gastroesofágico, el llamado síndrome de Mendelssohn. Broncoaspiración, Mendelssohn. Bien. ¿Qué más? Bronquiectasias. Atelectasia, la típica semiología, atelectasia y derrame pleural. Lo más difícil de distinguir en la semiología es que, para mí, una atelectasia con un derrame pleural y también de una neumonía. ¿Por qué? ¿Cómo lo distinguimos? A ver, practiquemos nuestra semiología. ¿Con qué maniobra semiológica voy a distinguir una atelectasia de un derrame pleural y de una neumonía lobar? Imagínense que tengo una neumonía lobar en el lóbulo inferior derecho, ¿sí? Otro paciente al ladito con una atelectasia del lóbulo pulmonar derecho y otro paciente al ladito con un derrame pleural en el mismo lugar. ¿Cómo lo distingo? ¿Con qué maniobras semiológicas? ¿Con qué parte de la semiología? ¿Inspección, palpación, percusión o auscultación? A ver, vamos, participar, vamos, que haga más dinámica la cosa. ¿Qué opinan, doctores? ¿Cómo te llamas? Nazareno. ¿Cómo distingues? Facilito. Atelectasia de una neumonía. ¿En la inspección será lo mismo o será diferente? Inspección, está viendo al paciente. Un paciente con neumonía, ¿cómo se mueve el pulmón? Menos. La atelectasia, lo mismo, disminución de la movilidad. ¿Te servirá para distinguirla? No. Vamos a la siguiente. Palpación. Señor, diga, ¿qué palabra? 33. ¿Cómo está en la neumonía de regiones vocales? ¿Y la atelectasia? Ausentes. ¿Listo? ¿Lo diferenciaste o no? Mediante la simple palpación, ¿no? Bien. ¿Cómo distinguimos la neumonía del derrame pleural? Igual, semiológicamente. Puede ser trote pleural, bien. ¿Qué más? A la auscultación. Antes, ¿la palpación no nos sirve igual? ¿Vibraciones vocales o no nos sirve? ¿Nos sirve o no? ¿Qué? ¿Cómo están las vibraciones vocales en el derrame pleural? ¿Disminuidas o ausentes? Ausentes. Si es líquido que está en la pleura, ausente. ¿Cómo están en la neumonía? Aumentadas. Entonces, por la percusión, simple percusión, diferente. Pero podemos. ¿Cómo diferencias estos dos? Dice? ¿Cómo diferenciamos estos dos? Por percusión, también moverla haciendo que el paciente. Eso, excelente. El derrame pleural tiene matidez desplazable. ¿Qué significa? Que si tú lo cambias de decúbito, va a cambiar la matidez. ¿Eso pasa en la atelectasia? Excelente, muy bien. Muy bien. Va a disculparse con la garganta súper seca. Eso pasa por pasar clases toda la tarde. Bien. A ver, puntos importantes que no hay que olvidar. Primero, una neumonía recurrente, ¿qué significa? Que el paciente ya estaba sano, estaba dado de alta, ya no tenía ni tos ni ningún síntoma. Y de pronto vuelve a tener tos, vuelve a tener fiebre, decaimiento
y todo el síndrome neumónico. Causas más frecuentes, ¿quién sabe? EPOC. Paciente con EPOC, paciente con bronquiectasias, complicación crónica de la mayor parte de neumopatías. Cardiopatías derechas o izquierdas. ¿Por qué? Porque si un paciente tiene, por ejemplo, una endocarditis del lado derecho, por contigüidad puede, por vía hemática, puede causarte una neumonía. También una cardiopatía izquierda, fibrosis quística, cualquier inmunodeficiencia, te causan neumonías recurrentes, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, por ejemplo. Bien, una cosa importante. ¿Qué pasa cuando un paciente tuvo una neumonía, por ejemplo, en el lóbulo superior derecho? ¿Ya? Imagínense, tuvo una neumonía, lo curas, lo tratas, levofloxacina, lo que tú quieras. Mejora. Pasan 2 meses, otra vez en el mismo lóbulo. ¿Es una recurrencia? Sí, es una recurrencia. Pero lo tratas otra vez, pasan 2, 3 meses, otra vez en el mismo lugar. ¿Eso es normal? ¿Pero por qué en el mismo lugar? Hay un absceso ahí. ¿Qué te hace, más o menos, qué te hace sospechar eso? ¿Qué hay en ese lugar? Tienes que sospecharlo. A nivel pulmonar, la causa principal de muerte a nivel global. ¿Qué dicen? ¿Ah? Algo te está causando una neumonía en el mismo lugar. ¿Qué creen que sea? Siempre que encuentras neumonía a repetición en el mismo lóbulo, sospechar de una lesión endobronquial. ¿A qué me estoy refiriendo? Cáncer pulmonar. Sospechen de cáncer de pulmón. Cuando en el mismo lóbulo aparezca neumonía repetitiva, digan cáncer. ¿Y qué tienes que hacer para detectar el cáncer? De entrada, fibrobroncoscopía con biopsia transbronquial, ¿no? O sea, haces una broncoscopía, llegas hasta la zona y haces una biopsia transbronquial a través del bronquio, con función transbronquial. Bien, esto lo vamos a ver después, no se preocupen, les adelanto el proceso. Bien, vamos a la parte linda, los últimos 20 minutos de la clase, vamos a ver lo que es imagenología. Ya vamos a adelantar un poquito, ¿no? A ver, descríbanme esto. Radiopaca, muy bien. De bordes mal definidos, homogénea o no homogénea. Ahí está. Opacidad, radiopaca, ¿no? No homogénea, de bordes no nítidos, mal definidos. Eso es lo que estamos viendo acá. Neumonía alveolar o neumonía intersticial. ¿Qué parece? Parece porque no vemos el resto. Intersticial. Y se está complicando con algo más. Eso, excelente. Aparentemente hay un derrame pleural. ¿Por qué? No se ve el seno costo diafragmático. ¿O sí? Parece que está borrado. Parece. Bien. ¿Qué es el broncograma aéreo? ¿Quién puede decirlo? ¿Qué es el broncograma aéreo? ¿Cómo se ve? Lo vamos a ver hoy día. Pero vamos a la parte teórica. ¿Ya? El pulmón normal es así, ¿no? Los alveolos pulmonares, el parénquima pulmonar, la vía respiratoria. ¿Cómo se ve una radiografía? Radio, ¿qué? Negro. ¿Qué es? Radio lúcido. Parénquima normal, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una condensación neumónica? La vía aérea, ¿cómo está en la neumonía? Por eso es caja de resonancia, vibraciones vocales aumentadas. ¿Cómo está la vía aérea? Vía aérea, ya, de líquido permeable. Permeable. Vía aérea permeable, rodeada por qué? Por parénquima condensado, tejido inflamatorio. Eso es, neumonía es, condensación neumónica es vía aérea permeable rodeada por pulmón inflamado. ¿Y cómo se va a ver en la radiografía? ¿Qué es esto blanco de acá? La neumonía. Y la vía aérea se ve así. Y esto es el broncograma. ¿Sí? Este es el broncograma aéreo. Otra vez. El pulmón normal, ¿no? Esto es un esquema por si acaso, no es un simple esquema. La vía aérea llena de aire, los alveolos llenos de aire. ¿Cómo se ve en la radiografía? Radiolucidez. ¿Sí? Lo normal. Radiolucidez normal. Cuando el pulmón está condensado, ¿qué vemos? La vía aérea sigue con aire, ¿no? Llena de aire, permeable. ¿Y el parénquima cómo está acá?
lleno de líquido, de tejido inflamatorio, ¿sí? De pus, si quieren, ¿sí? ¿Y cómo se va a ver? Radio opaco. Y el broncograma se va a ver así. Acá no se ve, pero lo vamos a ver en otras radiografías y mucho más en tomografías. Ahí se ve clarísimo y bonito. Bien, broncograma aéreo. La radiografía es, sin lugar a dudas, es el gold standard. ¿Qué significa eso? El estándar de oro para el diagnóstico de neumonía. Siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. ¿Hasta cuándo? Hasta el COVID, hasta el 2020. Porque desde que apareció el pinche COVID, ¿qué pasó? La tomografía se ha vuelto el gold standard para neumonía por COVID, ¿sí o no? Porque antes tú sospechabas neumonía en cualquier paciente. Si la radiografía estaba bien, dices, no pasa nada, tranquilo. Si seguía tosiendo, a las 24 o 48 horas le vuelves a repetir una radiografía. Listo. ¿Qué pasaba con pacientes con COVID? Están tosiendo, le haces radiografía, normalísima, ¿no? Le haces tomografía ese mismo día, tremenda neumonía, ¿no? Entonces la tomografía está mucho más fácil, la neumonía por COVID, que la radiografía. Y eso es algo que ha cambiado las cosas. Siempre el gold estándar. Bien. ¿Pero cuál es entonces? Para neumonía por COVID, tac, tomografía. Son por COVID. Sí, para cualquier neumonía, ¿no? Pero es que antes no se pedía tanto, la verdad, ¿no? Antes en una radiografía, el gold estándar, diagnosticabas una neumonía. Pero ahora, como el COVID no te daba tiempo, ¿no? Eso pasó con mi suegra, por ejemplo. Mi suegra falleció por COVID, ¿no? Y ha sido algo muy trágico para mi familia, para mi esposa y demás. ¿Qué ha pasado? Que un día estaba medio mal, ¿no? Le hicieron una radiografía normalísima. Yo dije a mi mujer, haz una tomografía. No me meto mucho en esas cosas, haz una tomografía. Le hace una tomografía y estaba con tremendo proceso neumónico. El mismo día que le dijeron, no tiene nada en su seguro, de verdad. Bueno, ¿la radiografía es útil o no es útil para diferenciar, esto es bacteriano, no, esto es viral? ¿Servirá la radiografía o no? No, definitivamente no. ¿Puedes sospechar? Sí, ¿no? Si ves intersticial, difuso, ¿qué piensas? ¿Puede ser viral o bacteriano? En esta época viral, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Pero, ¿y si es bien condensado como esto? ¿Puedes decir que es bacteriano? Puedes sospechar que es bacteriano, sí. Pero no es un diagnóstico definitivo, sin duda. Bien, vamos viendo radiografías. A ver, este es un niño, ¿no? ¿Dónde está la neumonía? ¿Qué tipo de infiltrado ven? ¿Alveolar o intersticial? ¿Qué imagen ven acá? Vamos. ¿Sí? Los dos parece. Para mí que es alveolar porque mire el otro pulmón está sanito. Lo ves sanísimo. Intersticial es difuso en ambos pulmones. ¿Sí? Sí, sí. Esto es localizado, alveolar. Esto... ¿Y esto qué imagen será? ¿Será una condensación o opacidad en vidrio deslustrado? Esto ya está yendo a la condensación, pero yo te diría que es una opacidad en vidrio deslustrado yendo hacia el pavimento, ¿no? Que se ve mucho mejor en la tomografía. ¿Y qué hace esto? Tremenda condensación, ¿no? Sin lugar a dudas, condensación. Bien, seguimos. Hoy va a ser lindo esto, vamos. A ver, les anticipo, es un paciente con tuberculosis. Miren los infiltrados. Ven cuando vean líneas y puntos, ¿no? Fíjense, ven líneas, ven nódulos. Es un infiltrado retículo nodular. Esto van viendo poco a poco, ¿no? Es fibrosis pulmonar, tiene fibrosis el paciente. Pero hay algo más, ¿no? A ver, ¿dónde está la neumonía? Entre el lóbulo medio y lóbulo superior derecho, ¿no? Otra vez, ¿alveolar o intersticial? Esta imagen es alveolar, pero el paciente tiene un infiltrado intersticial. ¿Por qué? Por la fibrosis, retículo nodular. ¿Se entiende ahora? Bien. Cuando hay un infiltrado retículo nodular, fibrosis, ¿sí? Es intersticial porque es difuso también. ¿Se entiende? Difuso. Bien. La bronconeumonía. Este término que cada vez está más en desuso, ¿no? Porque la bronconeumonía es eso, un infiltrado alveolo intersticial.
O sea, es una mezcla de ambos que hemos estado hablando. La bronconeumonía tiene un infiltrado llamado algodonoso. Si ustedes son muy perspicaces, miren, van a encontrar varias zonas, miren, de infiltrado alveolar, ¿no? Pero está difuso en ambos pulmones, ¿estamos de acuerdo? Cuando encuentro un infiltrado alveolar difuso en ambos pulmones, es alveolo intersticial. La llamada bronconeumonía más frecuente en niños chiquitos y en ancianos. En una persona joven no te da bronconeumonía. Difícil. Este patrón no es frecuente. Sí. Uno tiene alveolar en ambos. ¿Alveolar en ambos? Uno es Alveolo intersticial. Alveolo intersticial. Porque es difuso, pero a la vez tiene múltiples focos de este infiltrado llamado algodonoso. La mayor parte son bacterias. En este caso de la bronconeumonía específicamente. Aunque este término de verdad, más aplicable en pediatría, ¿no? Pero está cayendo en desuso, la verdad. Bien. Sigamos. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Que ese es un niño, ¿no? Un bebé. ¿Qué es esta imagen? Fíjense. Esto es radiolúcido, ¿no? ¿Rodeado de qué? Una cápsula. ¿Rodeado de qué? No es cápsula. De tejido neumónico. Es tejido de condensación alrededor de una cavidad. ¿Qué es esto? Un absceso. El absceso pulmonar, las cavitaciones, casi siempre te hacen pensar en qué? Anaerobios, ¿no? También uno podría decir una caverna tuberculosa, podrían decir, sí, pero no es. En este caso es otro síndrome cavitario, que es un absceso pulmonar, ¿sí? Cuando piensas en abscesos, siempre piensen en anaerobios. Obvio, Staphylococcus aureus, otros bacilos gram negativos como la Klebsiella pneumoniae, Streptococcus, etc. También te pueden causar abscesos, pero más frecuentes anaerobios y Staphylococcus. Los más frecuentes, más destructores del parénquima son los Staphylococcus y los anaerobios. Los hongos también, el Aspergillus fumigatus, los más frecuentes los tres. Ahora, ¿por qué les presento esto? Porque cuando tú encuentras derrame pleural o encuentras abscesos pulmonares, síndromes cavitarios, significa mal pronóstico para tu paciente. Entonces, ¿la radiografía sirve para diagnóstico? Sí. ¿Sirve para ver la evolución del paciente? Claro. Lo interno hoy día, le doy antibióticos, le hago una radiografía mañana y hay mejoría. En 5 días ya hay mejoría. Sirve para ver la evolución, pero también sirve para ver ¿qué? El pronóstico. ¿Cuándo decimos que hay mal pronóstico? 1. Cuando encuentras una gran extensión radiológica, el paciente entra y 5 lóbulos o 4 lóbulos están comprometidos. Gran extensión radiológica. Segundo, que la progresión inicial sea muy rápida, que en menos de 2 días aumenta un 50% en relación al inicio, al ingreso. En vez de mejorar, en 2 días le haces una radiografía y está un 50% más. Por ejemplo, habían 2 lóbulos comprometidos, ahora son 3. ¿Se entiende? 50% más, mal pronóstico. Y tercero, cavitaciones o derrame pleural. Encuentras estos 4 datos, cualquiera de estos 4 datos, signo de qué? Mal pronóstico. En el examen les voy a decir, ¿cómo está el pronóstico de este paciente? Una radiografía, por ejemplo. Tiene tal clínica, mal pronóstico. Bien. Ahora sí, ¿qué es esto? Es una tomografía, ¿no? Vamos a ver 5 ejemplitos bonitos que nos van a hacer permitir crecer nuestro conocimiento en imagenología. Paciente A, paciente B. Todas son neumonías. ¿Qué imagen es esta? Miren, esta es la vía respiratoria, ¿la ven, no? ¿Y qué es esta imagen de acá? Un broncografo. Ahí está, que facilito, se ve bonito, ¿no? En tomografía es facilísimo de ver, en radiografía es mucho más difícil. ¿Y qué imagen será esta? Condensación. Este paciente, el paciente 1, es una condensación lobar. Neumonía, ¿por qué? Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Miren este paciente 2. Este paciente 2 es un paciente con una, se llama como en árbol o en ramificación, o también se llama arracimadas
neumonía, opacidad. Voy a apagar la luz un ratito para que se vea mejor. Se llaman opacidades arracimadas como de racimos y son peribroncovasculares, o sea, la neumonía sigue el bronquio y el vaso, ¿no? Alrededor todo el bronquio y el vaso, y por eso se ve así, como un árbol, como ramificado. Eso es típico. En este caso es por virus sincicial respiratorio, miren, arracimadas o peribroncovasculares, o en árbol, en ramificación también se llama, o en brote, así también se llama, en brote. El mejor nombre es ese, en brote, a nivel imagenológico, neumonía en brote. Bien. Otra. ¿Qué es esta? Ya hemos aprendido. Miren las densidades, la neumonía, miren. Neumonía en, lo mismo que hace rato. Neumonía en brote, ¿no? Perdón, voy a retroceder. Esto es, me parece que es, si no me equivoco, me parece que es por influenza, ¿no? Neumonía por influenza. Y acá, ¿qué vemos? ¿Qué imagen es? ¿Qué opinan? Miren. Infusión Eso, intersticial. lo que es intersticial, muy bien, pero ¿qué dijiste? Peribroncovascular, igual ramificada en árbol o en brote también, pero es diferente, ¿se dan cuenta, no? Es más avanzado. Ahora, qué linda esta imagen, ¿qué es esto? Entre la opacidad medio deslustrado y la condensación, ¿qué viene? Basta ver esta imagen, miren. Empedrado o pavimento o enlocetado. Clarito el nombre, ¿no? Miren. Pueden ver, ¿no? Como las losetas, como el pavimento. Esto es un pavimento. ¿Cómo se produce? Primero se produce la opacidad en vidrio frustrado, luego los tabiques interlobuliares se fibrosan y se endematizan, y aparece esta imagen que se llama en pavimento loco o en empedrado. Entonces ahí tenemos. Primero, opacidades ramificadas, ¿no? Morfología de árbol en brote, ahí está, ¿sí? Es infección por influenza, ¿no? El segundo, lo mismo, como decía muy bien su compañera, consolidación peribroncovascular, lo mismo, es en brote, ramificaciones, virus de la influenza también. Y el último es pavimento o empedrado, neumonía por Streptococcus pneumoniae. ¿Se dan cuenta cómo el neumococo te causa neumonía lobar? ¿Sí o no? Más frecuentemente neumonía lobar. En cambio, la neumonía intersticial se produce por virus. Ahí está claro, ¿no? ¿Se entiende lo que estamos hablando, doctores? ¿Sí o no? Van a ir poco a poco agilizando esto de la cabecita. Bien, vamos a hablar ahora de quién. La siguiente clase, porque ya se acabó, pero ¿qué quieres? Vamos a hablar de este tipo, ¿no? Del innombrable, ¿no? De que nos tiene 3 años medio fregados, ¿no? También el virus SARS-CoV-2. ¿Ha habido otros coronavirus antes o no? ¿Ha habido alguna casi pandemia? ¿Saben de eso ustedes o no? ¿Quién sabe? Era de 2008, creo. El virus del Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Después también teníamos el COV-1, el virus COV, que ha sido una casi pandemia en 2006, por ejemplo. Por eso se ha hecho rápidamente la vacuna, ¿no? Porque ya se estaba haciendo una vacuna para que se pensaba la pandemia por el virus COV-1, por eso es COV-2, ¿no? Porque se conocía ya el coronavirus. Este pinche virus, pues tiene una estructura bastante interesante, ¿no? Tiene varias proteínas de membrana que son los que le dan la patogenicidad. La más importante y la diferencia, ¿cuál es? La proteína Spike. ¿Para qué sirve esa proteína al virus? ¿Qué hace a través de esta proteína el virus? La Spike. A los ECA, se une a la ECA, exactamente. Y por eso a nivel pulmonar permite la penetración del virus en las células hospederas. Eso es lo que hace esta Spike. Este virus es tan complicado que lastimosamente sobrevive en superficies, ¿no? Como ningún virus antes lo ha hecho. Por eso es un virus tan extraño. Hoy día tenía clases en la San Simón antes de esto y hablaba con mis alumnos yo doy biología y citogenética allá en la San Simón y les hablábamos de esto, justamente de virus.
y les comentaba cómo es un virus que parece realmente creado, ¿no? Con ingeniería genética, porque es tan complicada la estructura genética de este virus que le permite mutar muy fácilmente. Difícil a otro, como en otros virus no ha pasado nunca eso. Ahora, ¿cuánto persiste? Mire, en el plástico, 5 días en el pinche plástico. En tu laptop, por ejemplo. ¿Qué más? Aluminio. ¿Dónde hay aluminio? En los ascensores, por ejemplo. Donde guantes quirúrgicos que todos utilizamos 8 horas, ¿no? Que tú puedes lavarte las manos, los guantes y demás, pero 8 horas puede estar el virus y así sucesivamente. Resiste mucho este pinche virus. Bien. Vamos a hablar un poquito más sobre esto. Esto ha cambiado mucho. Esto es de 2020. Es el periodo patogénico del virus, ¿no? Desde que tú te contagiabas, la fase sintomática, la fase de hospitalización, cuando entrabas a una UTI y al final cuando tenías la defunción, lastimosamente, ¿no? Esto ha ido cambiando con el tiempo, gracias a Dios, ¿no? Y ahora no existe, ¿no? No es así, para nada. Muy difícil, hay muy poca mortalidad. ¿Saben cuánto está la mortalidad ahora? ¿Quién sabe? ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mateo, 0,5%. 0,2%, ¿no? Entonces 2 de cada 1000. Y los que se mueren ahorita a nivel mundial son personas que no tienen vacunas. Se mueren más sin vacunas que gente con factores de riesgo, ¿sí? De verdad. Gente con problema cardíaco, problema de fibrosis pulmonar, no se muere y se muere sin vacunas. Entonces es importantísima la vacuna. Muchos de ustedes tienen solo 2 vacunas, ¿o me equivoco? 3, tenían 4, ¿no? Bien. Bueno, antes, vamos a hablar 2020, ya imaginémonos, estamos en el 2020. Esto lo hemos comenzado a enseñar en el 2020, justamente, porque ahí comenzó la pandemia. Bien, en el 2020 te enfermabas, te contagiabas, y a los 3 a 5 días de periodo de incubación empezabas con los síntomas, ¿verdad? Más o menos el día 10 de la enfermedad, si no se resolvía una traqueobronquitis, la mayor parte de los pacientes, entrabas con una neumonía al hospital, ¿no? El día 14, 13 y 14, entrabas a una UTI y a partir de la segunda o tercera semana te morías, por lo general. ¿Y cómo era el periodo de hospitalización? Miren, el estadio 1, síntomas leves, fiebre, tos, expectoración escasa, ¿no? Dolores musculares, etcétera, diarrea, la hiposmia, ¿no? La anosmia, que ya no existe, ¿no? Ya no existe la anosmia. El estadio 2, el paciente ya tenía mucha disnea, ya tenías anomalías radiológicas y tomográficas. El estadio 3 tenías ¿qué? ¿Por qué se muere el paciente? Síndrome de estrés respiratorio, pues se morían los pacientes. Sepsis, insuficiencia renal, y falta algo acá, ese cardíaco, y falta algo acá, relacionado con el dímero D, con la linfopenia, con la ferritina elevada, Sí. coagulación intravascular diseminada, ¿no? O un proceso trombótico, ¿no? Por eso se moría el paciente también. Bien, esto ha ido cambiando, gracias a Dios. Por el síndrome de distrés respiratorio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del shunt? ¿Qué les dije el shunt? El shunt no tiene ventilación, pero tiene perfusión, ¿no? ¿Qué pasa si tú le aumentas la FiO2, la saturación de oxígeno? Le aumentas la concentración de oxígeno. ¿Va a llegar al alveolo si está lleno de líquido? No, entonces aumentas oxígeno, no. Lo intubas, igual, no llega con fuerza. Por eso se tenía que poner presión positiva y terapia nasal de alto flujo. Ahí podías vencer el shunt. ¿Se entiende? ¿Qué es shunt? Síndrome de distrés respiratorio, es un ejemplo de shunt. Otro ejemplo de shunt, AT, lactasia. No reaccionan, son refractarios al aumento del oxígeno, típicamente. Bien. Vamos a terminar acá con los síntomas, los típicos de esa época, ¿no? Fiebre, tos seca, disnea, otros síntomas importantes, fatiga, tos, hiposmia, anosmia, diarrea, ¿no? Y los casos atípicos que aparecían, ¿cuáles eran? Hay pacientes que aparecían directamente con una miocarditis, con un Guillain-Barré, por ejemplo. Se han visto muchos casos de estos. Síncope, trombosis venosa profunda y ESPOS. Yo tenía un amigo, que era mi alumno, de la Unifrance, se murió jovencito, se ha muerto menos de los 30 años. Estaba tranquilo, un poquito de tos, tuvo la garganta y no sé qué. Le hacen su oximetría 78, 20 y tantos años. No tenía síntomas de nada. Hipoxia
silenciosa. Mucha gente se ha muerto así, en 2 días. Ah, esa gente que estaba caminando en la calle, ¿no? Exactamente, jugando un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? Bien, vamos a quedar acá. Terminamos con esto. Predictores de mal pronóstico en COVID. Cuando es COVID grave, ¿no? O sea, pónganse en el contexto, no de ahorita. Ahorita cambió la cosa, sabemos todo. Pero ¿cómo era antes? Predictores. Disminución de linfocitos. Cuando los linfocitos bajan demasiado y hay una distribución, relación entre neutrófilos y linfocitos más de 3.5 veces, ¿no? Significa que una linfopenia muy marcada. Segundo, creatinfosfoquinasa, PCR elevada, factores proinflamatorios, ferritina, dímero D, factores protrombóticos, ¿no? Ferritina, dímero D, LDH, factor proinflamatorio, troponina, tiempo de protrombina, etc. Trombocitopenia, con las transaminasas hepáticas suben 5 veces más de lo normal, y lesión renal. Esto era diagnóstico de muy mal pronóstico. Esto según la guía Sanford. La última actualización fue el 2022 y de ahí no hay más actualizaciones de la Sanford. Bien, vamos a quedar acá y en la siguiente clase vamos a terminar con este asunto. Voy a llamarles la lista.